El ejercicio que explicaré el día de hoy hace referencia a la temática de conductividad térmica, la cual analizaremos de la siguiente manera. La conductividad térmica se presenta en los metales actuando como conductores y en los polímeros y cerámicos que actúan como aisladores. Su unidad de medida es el julio o calorías, dependiendo en qué sistema de unidades nos encontremos. El esquema que se muestra en esta parte izquierda de la pantalla muestra cómo un flujo de calor viene en esta dirección de izquierda a derecha, ingresa por el material y sale otro flujo de calor, el cual se representa como Q sobre T. Hay una temperatura exterior en una temperatura ambiente exterior y una temperatura ambiente interior. Imaginarse que estas son las paredes de una casa y que esta temperatura exterior que se encuentra aquí es fuera de la misma y esta temperatura ambiente es la que se encuentra dentro de la misma casa. Este espacio o este espesor se representa por la letra D y se tiene en cuenta que la temperatura exterior es mayor que la temperatura interior. De esa manera se dará el flujo de esta manera. A es el área de la sección transversal que se muestra a continuación, la que estoy señalando. En este caso es el área de la sección transversal de esa pared, vista en un plano frontal desde este punto o desde este punto, desde el lado izquierdo o derecho como se muestra ahora mismo en la pantalla. El flujo de calor también puede ser establecido bajo la ecuación Q por A por la diferenciación de temperatura o el delta de temperatura dividido entre D, el espesor. ¿Quién es K? K es la conductividad, que es una cualidad propia de los materiales y puede estar dada en unidades de julio o julio dividido entre metros por segundo por grados centígrados o en calorías metros segundo por grados centígrados. Este ejemplo se presenta de la siguiente forma. Determine la temperatura de la interfaz y el flujo de calor con o sin la capa aislante para el siguiente esquema. Nótese la dirección del flujo de temperatura. Va desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, esta será nuestra temperatura externa y esta será nuestra temperatura interna. Ahora bien, tenemos una capa de madera, que es esta, y una capa aislante de plumaje de ganso, que es esta completa, que se encuentra aquí, toda esta capa de plumaje de ganso, la cual tiene un espesor de 2 centímetros y la madera tiene un espesor de 1 centímetro. Esto mide 3 metros y en el esquema no se ve, pero este lado así mide 4 metros. Entonces tenemos los siguientes datos del esquema. Temperatura exterior 20 grados, temperatura interior 8 grados centígrados, material madera, el cual tiene una conductividad de 0.12 julios sobre metros por segundo por grados centígrados, y material de plumaje de ganso, que es el que se encuentra aquí, el material aislante que están usando en este caso, el cual tiene una conductividad térmica de 0.025 julios sobre metros segundo por grados centígrados. Tenemos otro dato y es el área, ya que al tener 3 por 4 tenemos un área de la sección de 12 metros cuadrados. Y el espesor de la madera es de 1 centímetro y el espesor de la capa aislante es de 2 centímetros. Queremos hallar la temperatura en la interfaz entre la madera y la capa aislante. Y además de eso el flujo de calor con y sin la capa aislante. Hacemos la igualdad sabiendo que la temperatura interior o el flujo de temperatura interior debe ser igual al flujo de temperatura en el exterior, ya que este solamente será una transformación al ingresar a través de la capa aislante. Por lo tanto, podemos decir que K multiplicado por A por la variación de temperatura dividido entre el espesor del exterior será igual a K multiplicado por A por la variación de temperatura
por el espesor del interior. De esa manera, ir reemplazando, tenemos lo siguiente: 0.12, que es la conductividad de la madera, es decir, del exterior, de esta madera que es la que está en contacto con el exterior, 0.12 multiplicado por 12 metros cuadrados, que es el área de la sección, 3 por 4, multiplicado por la variación de temperatura. En este caso, ¿por qué tomamos 20 como temperatura inicial? Pues sabemos que queremos hallar la temperatura que hay en esta interfaz. La desconocemos, pero sí conocemos que nuestra temperatura ambiente en el exterior es de 20 grados centígrados. Por lo tanto, ese 20 representará la temperatura inicial a la cual está sometida esta madera. No sabemos cuál es la temperatura final, que en este caso la estamos representando por la letra T mayúscula. Todo esto está dividido entre el espesor de esa madera o de esa capa de madera, 1 centímetro. Eso será igual a el K de la capa aislante de ganso, de plumaje de ganso, que es 0.025 multiplicado por el mismo área, ya que tenemos el mismo esquema o la misma área para ambas capas, y una variación de temperatura. Pero en este caso, los 8 grados centígrados que se encuentran en el interior será nuestra temperatura final, ya que al querer hallar la temperatura en la interfaz, sé que acá dentro de la vivienda o dentro de este espacio que estemos trabajando hay una temperatura interior de 8 grados centígrados, pero no sé cuál es la temperatura que hay en la interfaz. Por lo tanto, mi temperatura final será 8 grados, pero la temperatura que arranca el flujo de temperatura de aquí hacia allá lo desconozco. Por eso el 8 se encuentra en la posición de temperatura final y la T representará en este caso temperatura inicial. Todo esto dividido entre el espesor de esta capa aislante, que es 2 centímetros. Hacemos la igualdad, resolvemos las ecuaciones, resolvemos cada lado, hacemos los despejes necesarios y obtenemos a la final que T será igual a 5 dividido 0.265, dando una temperatura en la interfaz de 18.86 grados centígrados. Es decir, que la temperatura que se encuentra en esta capa aislante, en este punto, de aquí hacia adelante, de aquí en este punto es de 18.86 y llega solamente 8 grados centígrados a el interior. Es decir, que esta capa aislante de plumaje de ganso se absorbe más o menos 10 grados centígrados por su conductividad. Ahora, ¿cuál es el flujo sin la capa aislante? El flujo, lo cual ya lo habíamos mencionado antes, que es Q sobre T, que también se puede llamar por la letra H, es K multiplicado por A por la variación de temperatura dividido el espesor. Si reemplazamos los valores de 0.12, o sea, solamente tomaremos la madera, tomamos el área de 12 metros cuadrados y la variación de temperatura de 8 en el interior y 20 grados centígrados en el exterior, tenemos un flujo, dividido entre 0.01 metros, que serán el 1 centímetro que tiene de espesor esa madera, tenemos un flujo de calor de 1728 julios sobre segundo, negativo. Esto quiere decir, ¿por qué nos da negativo? Porque claro, la temperatura del interior es menor que la temperatura del exterior. Ahora, ¿cuál es el flujo de calor con la capa aislante? Tenemos los mismos valores, pero la temperatura final, en este caso, será la temperatura que tenemos en la interfaz. En este caso que tenemos aquí, la temperatura final. Por lo tanto, será 18.86 menos 20 dividido entre ese mismo espesor, entre el mismo espesor de la madera, que es 1 centímetro o 0.01 metros. Y tenemos negativo 164.2 julios sobre segundo. Ahora,
¿Qué se puede interpretar? El flujo de calor con la capa es mucho más baja en comparación cuando no se tiene la capa. Es por esto que la temperatura en el interior llega hasta los 8 grados centígrados cuando la capa de plumaje de ganso está actuando. Pues claro, al tener una conductividad térmica muchísimo menor, se puede observar que absorbe una cantidad de calor esa capa aislante y la temperatura en el interior será menor a la temperatura en el exterior.